Estás escuchando B de Biblia. ¡Más que solo libros! Episodio 37. Entre letras y pensamientos. El legado de Carlos Francisco Monge. Hola, esto es B de Biblia, mi nombre es Guardia Ugalde y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Es una persona muy reconocida aquí en la Universidad Nacional. Hoy nos acompaña Carlos Francisco Monge, una de las figuras más respetadas de las letras costarricenses. Es escritor y miembro de la Academia Costarricense de la Lengua. Don Carlos Francisco ha dedicado más de 50 años a la docencia en la Universidad Nacional. El legado de Don Carlos se divide entre la creación y el análisis. Es un poeta con obras como La tinta extinta y la fábula Umbría, pero también un crítico fundamental que ha mapeado nuestra identidad de libros como el vanguardismo literario en Costa Rica. Más que un académico, es un observador inalcanzable de la lengua y cultura hispánica. Don Carlos Francisco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy a gusto de tenerlo aquí. Bueno, para nosotros fue como un poco complejo como determinar la línea que queríamos trabajar con usted, porque con 50 años consideramos que es muy amplia su trayectoria. No sé si gusta contar. Pues sí, claro, no deja de sorprender en general y a mí desde luego en primer lugar. Yo afortunadamente vivo de la Universidad Nacional, no solamente para comprar los frijoles y pagar el autobús, sino porque nací, digamos que profesionalmente, en una institución que también estaba recién creada. Yo llegué aquí como un joven asistente de literatura en 1974 y he presenciado la trayectoria de nuestra institución, a la que yo le guardo un gran afecto, y pues eso, la experiencia se ha ido acumulando con los años. He visto pasar muchas generaciones de colegas, de estudiantes, y creo que es una misión que uno debe cumplir como un deber. Claro, y me imagino que también grandes cambios en lo que ha sido la universidad, porque no fue lo mismo verla nacer que lo que es actualmente hoy en día. La Universidad Nacional, en el momento en que yo llegué, era un recinto literalmente muy pobre, ¿no? Con pequeños edificios de madera, digamos que incómodos, calurosos, pero que acogían a las personas, a los estudiantes de entonces con mucho interés, vamos a decirlo así, con mucho amor, a sabiendas de que era una universidad naciente. Y sí, efectivamente, a lo largo de los años, afortunadamente, las condiciones han permitido que nuestra universidad haya ido creciendo institucionalmente, pero también materialmente. Y esa especie de progreso material está unado a un progreso en el campo académico, institucional, científico, en general. Ojalá que esa historia se mantenga, porque estamos en tiempos en que tenemos que estar muy seguros de cómo defender nuestra institución. Claro. Don Carlos, ahorita enfocándonos un poquito más en su trayectoria, ¿qué lo hace a usted dedicarse a la literatura y a la enseñanza por tantísimo tiempo? Hay dos razones. La primera, me imagino yo, no lo puedo decir a ciencia cierta, pero me imagino yo que hay una especie de vocación. Sí, yo era, en mis tiempos de estudiante de secundaria en el colegio, pues sí, me interesaba leer, me interesaba la literatura, y poco después me interesó hacer literatura. Con la fortuna, siempre lo he dicho en situaciones como esta, de que tuve dos profesores de español, de castellano creo que se llamaba entonces, que además de ser excelentes profesores, eran poetas. Okay. Entonces, un muchachito de 14, 15 años, pues también quiere parecerse. Y luego, claro, paso a la universidad, y en la universidad, ya muy convencido de mi interés por la literatura, por la lengua, por la lingüística en general, ingreso a una carrera, a la carrera de Filología y Lingüística. Y con eso se va añadiendo todo, no solamente el mayor interés y las mayores posibilidades de leer, estar en la biblioteca, de conocer otros escritores, de estudiar filología, de estudiar historia literaria, crítica literaria, y desde luego pedagogía. Entonces, como usted mismo lo ha señalado, como que han ido corriendo parejas esas dos partes, la profesional
y vamos a decirlo también en términos muy, muy coloquiales, la vocacional. Ahora, tampoco es una vocación. El ser escritor no es una vocación, es una posibilidad, ¿qué le digo yo? Un punto de partida para sobrevivir. Hay personas que les importa mucho la arquitectura, la ingeniería mecánica, en fin, la economía política. Y bueno, hay personas que nos interesa también eso. Sí, bueno, este podcast está más que nada pensado para el marco del Día del Libro. Y usted comenta mucho sobre la poesía, de cómo se enamoró, gracias a, me imagino que a 2 docentes. ¿Cómo fue ese cambio? Porque es muy, muy distinto decir, me gusta leer, a quiero escribir. Y escribir poema, yo creo que es un paso un poquito más amplio, más complejo. Sí, usted lleva razón. Efectivamente, al principio uno asocia el interés por leer, o más bien el gusto por leer cuentos, novelas, poemas, pero hay un momento en que esa persona, vamos a ubicarnos un poco imaginariamente, esa persona, ese joven de 17, 16 años, entiende que también él puede escribir. Y ahí hay una bifurcación. Si esta persona escribe, la posibilidad es que escriba, lo haga muy mal, que no le hagan caso. Como en sus inicios. Y claro, que lo hagan, claro, lo hagan a un lado. Y la otra posibilidad, que yo creo que fue mi modesto caso, es que seguramente había algún viso de talento en aquel jovencito de 15, 16 años, y cuyos profesores, esos que le acabo de mencionar, lo estimulan. ¿Qué quiere decir estimular? No solamente decirle, mire, usted está muy bonito sus versitos, no. Es cuando esa persona lo orienta y le presta libros. Uno de ellos, no creo que los dos, me regalaban libros que evidentemente ellos les sobraban, ¿no? Eran libros usados. Eran libros y autores que yo no conocía. Algún día me regalaron, y a otros compañeros. Y esa enorme generosidad está asociada a eso, a que alguien vea en aquel jovencito la posibilidad de que se le estimule más a ver si quiere seguir. Y lo otro ya sí es más complejo, más delicado, porque ya cuando uno tiene 22, 23 años, tiene que tomar la decisión si quiere ser escritor o no. Si lo vas a hacer por afición, por pasar el rato, o si quiere usted tomar en serio las cosas, en cuyo caso ya se entra en otra fase mucho más compleja. Y claro, ahora que usted dice en el entorno del Día del Libro, por supuesto, el problema fundamental que nosotros tenemos que plantearnos ahora, y lo he dicho en otras ocasiones, esa es la verdad, es cuál es el papel que desempeña la creación literaria en la cultura nuestra, por lo menos en el occidente. ¿Cuál ha sido los grandes hitos de la literatura? Ya no digamos universal. ¿Por qué razón hay obras que persisten? ¿Por qué razón hay obras que se han olvidado? ¿Por qué razón hay autores a los que se llega una y otra vez a lo largo de los siglos? Pensemos en Cervantes, ¿no? Y esa pregunta no solamente uno se la proyecta en su propia conciencia, sino también en lo que usted ha dicho, en cómo plantearles esto a los estudiantes que uno tiene en el aula, a los estudiantes evidentemente de literatura, de lingüística. Sí, aquí tengo una pregunta casualmente en esa misma línea, pero desde su perspectiva, desde su trabajo, ¿cómo cree que ha influido en la formación de las nuevas generaciones de los lectores y escritores de la Universidad Nacional? ¿La literatura? ¿Usted? ¿O yo? ¿Usted como...? Bueno, esa es una pregunta más gorda. También uno tiene que cumplir, como decía la Madre Teresa, la santidad es un deber que uno tiene que cumplir, ¿no? Pues también el profesionalismo y la calidad profesional son deberes. Por tanto, el profesor de literatura tiene que tener clara conciencia de lo que le acabo de decir. ¿Para qué estoy aquí y para qué sirve la literatura? No solamente para ganarme un salario. Evidentemente no sería en mi caso, no lo puedo decir por otras personas, pero a través de la literatura se logra comprimir una cierta conciencia de la realidad, una conciencia de la historia.
Y normalmente la literatura, la gran literatura, es un oficio muy crítico, en el sentido original del término. Crítico en el sentido de analítico, esa es la raíz griega del verbo de crítica, ¿verdad? De krinein. Y por tanto la literatura es, lo han dicho muchísimas personas, desde luego es como una especie de faro. Es un faro que nos permite iluminar, pasar de la oscuridad a la penumbra y de la penumbra a la luz. Por tanto, el estudiante que llega a estudiar literatura es un potencial transmisor de esa conciencia de la realidad. Claro que puede haber estudiantes mucho más listos que otros, eso lo digo con mucho cuidado, pero siempre habrá la posibilidad de continuar esa especie de legado, como una especie de antorcha que se va pasando de generación en generación, y haciendo hincapié en esta idea de que la literatura no es para entretener, que la literatura no es para distraernos. Eso, vea usted, eso ni siquiera los niños se lo creen. Usted le cuenta a un niño un cuento particular, el cuento tradicional de Pinocho, y no crea usted que el niño lo hace nada más para divertírselo, para que su padre o su madre se lo cuenten, o su abuelo, en mi caso. No, el niño también sabe que eso tiene algún sentido que él sabe procesar. Entonces, no es que es para entretenerme o para adormecerme. El niño, como todos los que hemos sido niños, claro, imaginamos, reimaginamos, nos metemos en los personajes, nos metemos en ese mundo, admiramos, rechazamos, censuramos a los personajes. Sí, entendemos el mensaje. Entendemos el mensaje. Entonces es muy riesgoso, digo yo, esta idea de que, hablo por la poesía, por ejemplo, de que la poesía sirve nada más para expresar mis sentimientos, para expresar mi yo. Lo he oído centenares de veces. Y estoy totalmente persuadido de que a nadie le interesan los sentimientos personales de nadie. Las autobiografías, ¿para qué sirven, por favor? Excepto alimentar el ego. Y hay muchas personas que dicen, yo escribo para expresar mi vida personal. Bueno, pues que guarde su vida personal en una gaveta, ¿verdad? Que no gaste papel, que está muy caro, ¿verdad? En publicar libros, porque son material de reciclado. Sí, me gusta mucho esa analogía que usted hace, esa metáfora de la antorcha, de pasar la antorcha entre las generaciones, porque fue algo que a usted se le dio. Claro. Me parece que fue un papel, un punto inflexible en su vida de parte de aquellos docentes, que usted lo tomó y lo retoma ahora desde el aula. Y me gusta también mucho lo que habla sobre la obra crítica, y tengo una pregunta sobre ello también. ¿Qué aportes hace su obra crítica, lo que hablamos ahora de ese tipo de crítica, a la compensación literaria costarricense? Pensémoslo como desde los estudiantes, tal vez. Sí, eso es un tema es fundamental y creo muy oportuno de su parte, porque para que haya buena literatura en un país o en una región, tiene que haber buena crítica literaria. Eso es fundamental. Sobre ese asunto, pues muchos colegas aquí en la Universidad Nacional donde yo trabajo, hemos reflexionado mucho. ¿Por qué razón? Porque la crítica no es hablar bien de una obra literaria. No se trata de felicitar, de alabar, de dar premios, otro tema sobre el que podríamos hablar 3 horas más aquí. No se trata de eso. La crítica literaria es una forma de pensamiento. Y esa forma de pensamiento lo que hace es analizar las condiciones, las posibilidades y el potencial de una cultura. Si no hay crítica literaria, no hay literatura. Aquí estamos como el tópico aquel del huevo y la gallina. ¿Qué es primero, la literatura o la crítica? Pues mire usted, la crítica y la literatura son coexistentes. El autor en un determinado país o en una región que escribe muy bien es porque ha sido el resultado de unos ciertos niveles de exigencia de la crítica literaria. La crítica literaria floja, elogiosa, etcétera, no sirve para nada. Excepto para lo que decíamos hace unos minutos, ¿verdad? Para alimentar el ego de una persona. Pero en Costa Rica
por nuestra tradición, por nuestra cultura, tenemos una historia cultural muy breve. Eso irrita un poco, pero es así. Nosotros nacimos hace 2 siglos y medio, y no podemos compararlo con las culturas milenarias. Incluso en Hispanoamérica, vamos a poner el ejemplo más cercano para nosotros, México tiene una historia desde los tiempos de la colonia. Me refiero a la escrita en español. Exactamente. Y ha convivido con las culturas precolombinas, o las culturas originarias, mejor decirlo. Entonces, la crítica literaria, el pensamiento filosófico, el pensamiento histórico, el historiográfico, etcétera, ha creado una tradición muy extensa que ya lleva 4 siglos. Nosotros tenemos 2 siglos y medio. Entonces, en nuestros cursos de historia literaria, en fin, de literatura de Hispanoamérica, de España, o lo que llamamos todavía literatura universal, insistimos mucho en fomentar el sentido crítico, el estudio lo más ponderado posible y profundo de las obras literarias. Insisto en lo dicho hace unos minutos, no se trata de leer una obra para pasarla bien o ir en el autobús esperando a que termine el trayecto. No, la literatura tiene otro papel. Y los grandes poetas, tengo yo la sensación, sabían claramente eso. No escribían para la posteridad, no escribían por vanidad personal, no escribían por amor propio, sino probablemente por convicción. Algo tenían que decir. Por eso es que la literatura es como el agua, ¿verdad? Que dice que algo tiene porque la bendicen. Dice el dicho, ¿no? Algo tiene el agua porque la bendicen. Pues la literatura debe de tener algo distinto a la física nuclear y algo a las creencias religiosas, aunque está asociado con ellas, pero que ha persistido en el tiempo. Sí. Voy a tal vez meterme un poquito como en un terreno aquí, en arena movedizas tal vez, pero me gustaría que usted me dijera si este tipo de crítica se puede traer a las bibliotecas, porque sabemos que las bibliotecas adquirimos documentos, pero hasta qué cierto nivel podemos decir y hablar de ese tipo de crítica para el acervo de una biblioteca. Eso, bueno, en parte tiene que ver con una especie de correlación interdisciplinaria, ¿no? Sí. En efecto, las bibliotecas, sobre todo en nuestros tiempos, están muy amenazadas por la idea de un tipo de literatura superflua que el mercado editorial y la industria editorial están promoviendo en nuestros tiempos mucho más que antes. Claro, al imponerla efectivamente lo que hace es crear un sistema de consumo para estimular aquello que se vende inmediatamente. Esto es una industria, es un negocio. Y al respecto hay que decirlo con claridad, y eso lo saben los estudiantes de literatura, que hay una especie de contracorriente entre la gran literatura y la literatura de consumo. Es decir, esa literatura que se escribe hoy, se publica mañana y dentro de 2 meses ya está en el canasto de la basura porque ya se consumió, ya no se vuelve a hablar más. El Harry Potter va a desaparecer de la historia literaria en el término de 15 años, si no ya no se habla tanto de esto. Entonces, las bibliotecas, una biblioteca, por ejemplo, universitaria como la nuestra, tiene la ventaja de que cuenta con, vamos a decirlo así, con cierta asesoría profesional, de modo que quienes conocen de la materia tienen que, en fin, asesorar, recomendar bibliografía, descartar una en favor de otra, y esa interrelación disciplinaria es fundamental. Lo que decíamos hace unos minutos, en una institución como una universidad, el conocimiento científico es prioritario antes que las otras formas de conocimiento, ¿verdad? Y el acervo bibliográfico tiene que estar estrictamente controlado en favor de la calidad, de los aspectos cualitativos de su bibliografía, cualesquiera que sean las disciplinas. Puede ser, como le decía, de física nuclear, puede ser de historia del pensamiento oriental, puede ser de la narrativa hispanoamericana
del principio del siglo XXI. Tiene que haber una especie de asesoría. Sí. Usted hablaba sobre las lecturas rápidas que ahora han aparecido por montones. ¿Cómo considera usted que sobrevive la literatura hoy de calidad? ¿Podemos decir que la podemos encontrar fácilmente? Es que la especie humana, afortunadamente, no ha cambiado sus, digamos, sus condiciones inherentes, digamos, su ADN, ¿no? La cultura humana siempre va a ir en favor de más conocimiento, de mejores condiciones para crear conocimiento, insisto, crear conocimiento, no reproducirlo ni retransmitirlo nada más. Y eso nos, digamos, nos lleva a la convicción de que las grandes contribuciones de la cultura humana siempre van a estar allí. Claro, históricamente siempre va a haber etapas, episodios, momentos en que haya fuerzas contrarias al desarrollo de esa cultura profunda. Esas fuerzas contrarias pueden ser de muchos tipos. Y de todo lado. Pueden ser, efectivamente, pueden ser económicas, ya lo dije, de la industria editorial, del mercado librero, pueden ser sociales, formas sociales que impiden o que promocionan una determinada idea. Pueden ser fuerzas políticas, pequeñas, medianas, grandes y las de hoy día. Que con conciencia o sin ella, eso no lo puedo decir porque no tengo experiencia en la materia, pueden dar al traste con unas formas, ahora sí voy a subrayar la palabra, unas formas humanísticas del pensamiento. Claro, digo subrayado porque el humanismo es un concepto tan amplio que lo tienden a dividir. Por ejemplo, estamos en un salón, en un edificio que se llama Facultad de Filosofía y Letras de una universidad y dicen que nosotros somos las humanidades. Hombre, humanidades somos la medicina también, la matemática, ¿verdad? Las ciencias biológicas. ¿Por qué? Porque todo implica el desarrollo humano. Nosotros no nos preocupamos por conservar la salud de las hormiguitas. Deben ellas tener sus maneras. Pero todo lo que concierne al ser humano es humanístico. Pero bueno, en el sentido estricto, más bien restringido del término, efectivamente nosotros tenemos que tener mucha conciencia de conservar esos grandes hitos de la cultura humana, que además no son locales. Es decir, no hay una cultura costarricense que podemos cotejar o comparar con la cultura boliviana o de Hungría. No, la cultura humana es completa. La regionalización y la particularización son necesidades históricas nada más. Pero yo no voy a distinguir entre la forma de ser de un costarricense del Valle Central al de un costarricense de Turrialba o de un costarricense de Liberia. Esos son falacias, por no decir sofismas, que quieren particularizar todo al punto de decir es que una cosa es el Cantón Central de Heredia y otra cosa es el Cantón Central de Alajuela, ¿verdad? Porque podemos llegar a decir es que una cosa es la calle 20 de Heredia y la calle 22 de Heredia. Esas particularizaciones tienen mucho que ver con eso, con cómo identificar, salvar y proteger los grandes hitos de los que le he estado hablando. Sí, esos hitos, ¿cómo podemos determinarlos en una literatura que usted considere, que usted diga, bueno, efectivamente este tipo de literatura costarricense que se está dando en este momento, ciertos autores, es de calidad? ¿Cómo podemos determinar eso en una literatura? La calidad me parece que tiene que ver con la capacidad que tiene la obra, cualquiera que sea el género, una novela, un cuento, una obra teatral, un poema, que sea. Digo, la capacidad que tiene de capturar las condiciones y la visión de mundo de la época y el potencial que esa visión de mundo tiene. Si es una literatura muy concesiva, muy, vamos a decirlo así, muy de conciencia feliz,
muy de que todo está bien, de que al final el príncipe y la princesa se casaron y vivieron muy felices. Yo tiendo a desconfiar mucho de esa literatura. No quiero decir que no sea optimista, no, hay que tener convicciones y todo, pero la literatura que tiende a hacer eso es una literatura muy conformista. De allí es de donde se desprendería la posibilidad de decir, esta obra tiene una gran capacidad crítica, me está dando algo nuevo, y esa novedad tiene un valor, vuelvo al adjetivo, humanístico. Lo dicho en forma coloquial, me dice algo. ¿Por qué razón un poema me conmueve? O lo contrario, ¿por qué razón aquel cuento no me hizo gracia? Tiene que ver con la relación entre lo que el lector tiene como expectativa y lo que le da el autor. Y lo otro, que es más práctico, en efecto es difícil, siempre se requiere tiempo. Es muy difícil, digo yo, pues muy arriesgado, pensar que una novela que salió ayer y me la leo y me gustó y ya la comenté con otras personas y se vendió muy bien, es muy difícil decir a la semana siguiente qué gran novela es. Bueno, lo acabo de mencionar, las grandes ventas no garantizan la calidad de una obra literaria. Puede ser que esta obra, que al principio llamó la atención, poco a poco, digámoslo así, se fue apagando, se fue envejeciendo. Eso pasa con mucha frecuencia. O envejeció muy mal. O envejeció muy mal. Porque, bueno, no sé, y quiero traer a coalición este tema que tal vez no hemos podido platicar con muchas personas, pero el tema de Cocorí, en su momento, bueno, estuvo hasta en el MEP y todo el asunto, se envejeció muy mal, sí, y al punto de que terminó tachado el libro. Sí, eso me parece muy apropiado el término de envejecer, porque es un envejecimiento de dos tipos. Un envejecimiento cronológico y un envejecimiento material, ¿no? Es decir, que se deteriora, se descompone la obra. Y a eso está sujeta la creación literaria, la creación cultural en general. Pero en situaciones como estas sí, usted está orientando, o más bien tocando, un aspecto fundamental que es lo que se llama, en términos nuestros de semiótica, la lectura. Es que no se interpreta igual una obra escrita en 1920, en 1947, que en 2026. Eso es normal. Responden a un contexto... Son contextos distintos y pueden hacerle poca justicia al escritor y poca justicia al lector. Un lector de 1947, y se lo digo concretamente, en Santiago de Chile, donde apareció por primera vez la novelita Cocorí, no es el mismo lector de Costa Rica de 2026. No son los mismos porque tienen otras expectativas, otras formas de leer. En un caso concreto como este, evidentemente hay que reconocer que el autor siempre tiene una cierta visión de la realidad condicionada históricamente. Claro. Entonces no se le puede condenar a Miguel de Cervantes porque él detestaba a los moros. Pues sí, si estuviera Miguel de Cervantes aquí habría que decir, oiga señor, ¿qué le pasó con usted? ¿Verdad? Pero sí, en aquel tiempo esa era la condición. Era la realidad. Nosotros no vamos a detestar a los moros de la época ni los actuales, porque tenemos una visión de las cosas muy distintas a las que tenía Cervantes o a las que tenía, si vamos para atrás, Virgilio, Homero o quien fuera, o Confucio. Ahora, la ventaja es que obras como esta permiten que nosotros demos nuevas lecturas, y ahí volvemos al principio, lecturas críticas. ¿Por qué esta obra ha deslizado cierta percepción del mundo que hoy día nos puede parecer censurable o que es censurable? Bueno, es porque las condiciones han cambiado. Pero podríamos leerla desde esa perspectiva, tener Cocorí en este momento en la mano y decir, bueno, esto respondía a un contexto sociocultural de hace X cantidad de años. ¿Qué sucede hoy en día? Efectivamente, eso es, lo que a mí me parece es que una polémica, porque conozco la polémica que se desató a propósito de esto, sí, lo que me parece impropio es convertir la crítica literaria en un ejercicio de inquisición. una consigna. Más que consigna, en inquisición, en condenar una obra
Peor aún, no en condenar una obra, sino en condenar a un autor. Y el autor ya no está con nosotros, sino no se puede defender. O sea, está indefenso. Yo no me puedo dar el gustazo de criticar a un autor español. Vamos a poner un ejemplo que se me puede venir a la cabeza: Camilo José Cela, un autor del siglo XX. No lo puedo condenar por aspectos que uno sabe de su obra sin que él tenga la posibilidad de defenderse. Por eso lo que hay que hacer es no criticar a los autores, sino a las obras, que es lo que cuenta y además lo que queda. Sí. En este periodo que usted ha permanecido aquí en la universidad, trayecto bien grande, me gustaría retomar como ahora a la temática de la biblioteca. ¿Cómo ha visto usted que ha cambiado en estos 50 años la biblioteca universitaria? Específicamente la de acá. Digamos como institución. Como institución, como, no sé, la visión social, todo. Claro, bueno, lo que pasa es que la biblioteca, ahí tengo que dar tanteos, porque ustedes conocen mucho mejor de esto, pero institucionalmente, pues la biblioteca cumple una función. En primer lugar, el más elemental es el acervo documental más importante. Allí es donde todos vamos a buscar. ¿Cuál es el punto que hay que cuidar? Lo que decíamos también hace un rato. Una biblioteca institucional tiene que tener criterios muy finos de selección. No se puede poner todo ahí, ¿no? Usted no puede poner, llenar la biblioteca de toda la colección de libros de Harry Potter, porque no es pertinente. Entonces, las bibliotecas son edificios físicamente que tienen muchas limitaciones. Todas las bibliotecas que usted conoce han padecido esto. Nos falta espacio. Entonces hay que tener un criterio selectivo. Eso lo tiene que resolver el cuadro directivo de las instituciones. Digamos, la dirección de la biblioteca, las juntas directivas, cuando las hay, sobre esto. El segundo aspecto ya es más de nuestros días. La ventaja de la cultura digital ha permitido que nuestra biblioteca ya no solamente ofrezca los libros en físico, sino también en forma digital. Las nuevas formas, las nuevas tecnologías de la información y de la documentación han resuelto enormes espacios de acción para las bibliotecas. Claro, ahora es un espacio más vivo, más... Exactamente, más llamativo. Y al mismo tiempo más virtual. Antes teníamos, bueno, no lo digo por usted, antes teníamos que llegar a la biblioteca a buscar los libros allí, fotocopiar lo que se podía fotocopiar. Ahora vamos con nuestra computadora y estamos, claro, en los saloncitos de la biblioteca, pero también estamos con una biblioteca virtual inmensa en la red. Entonces uno puede comparar lo que hay en la biblioteca, en los anaqueles de la biblioteca, con lo que tengo en la computadora o con lo que me puedo enlazar. Sí. Entonces ese aspecto sí efectivamente ha cambiado mucho en el mundo de la documentación, etcétera. Sí me inquieta un poco, eso debo decirlo, me inquieta un poco la idea de que la biblioteca ha de convertirse como un espacio de placer, de sala de estar, y eso tengo que mencionarlo. Pero bueno, eso me gustaría y ojalá podamos aquí dejarlo, constatarlo en cámara. Me encantaría hablar de eso con usted, tal vez en algún otro episodio. Claro. Porque sí es un cambio de paradigma que se ha dado últimamente. Claro. Y tal vez pueda ser un poco chocante para alguien que ha pasado acá desde sus inicios prácticamente en la Universidad Nacional. Pero sí, me encantaría platicar con eso en algún momento. Por supuesto, lo haríamos. De todas maneras, lo que usted me preguntaba hace unos minutos también lleva a la importancia de lo que se llaman redes de bibliotecas. Como le dije, Costa Rica es un país pequeño, muy limitado, no digo que pobre, limitado. Y entonces la red interbibliotecaria, eso le va a permitir mucho al consumidor, es decir, al lector, tener acceso a materiales que no están en la biblioteca Joaquín García Monge, sino que están en otras bibliotecas universitarias y viceversa. Entonces esa red de cooperación es como la red de intelectuales. Hay redes de intelectuales, debería haber redes institucionales, pero no en el sentido burocrático del término. No es que haya por ejemplo, un CONARE, que eso es una cuestión más administrativa. No, una red universitaria y una red interbibliotecaria, que creo que eso beneficiaría muchísimo. Sí, don Carlos, creo que esta plática ha sido riquísima.
Tengo planeada aquí la última pregunta de cierre, como para ya cerrando este episodio en el marco del Día del Libro. Si ahorita que estábamos hablando detrás de cámara sobre situaciones que han sucedido de semicatástrofes, si el mundo fuera a desaparecer y solo podemos preservar una pequeña cápsula del tiempo con 5 obras literarias, hispánica, ¿cuáles serían y por qué? Hispánicas. O pongámoslo mejor, latinoamericanas. Obras literarias latinoamericanas Sí. que deberíamos nosotros conservar. Sí, que usted diga, son 5 ejemplares que yo tengo que meter en esta caja ya. Claro. Buena pregunta y difícil respuesta. Bueno, para no dejar a mi amigo Miguel de Cervantes, yo guardaría primero Don Quijote de la Mancha. Okay. ¿Verdad? Y eso parecería un lugar común, pero no. Podríamos hablar también horas y horas sobre esto. Pero digamos, en Hispanoamérica, me parece que una obra que debe estar ahí es una novela de Ernesto Sábato, un escritor del siglo XX, que publicó en 1958 una novela portentosa que se llama Sobre héroes y tumbas. Esa es la primera. La segunda obra me parece que un libro de poemas de un poeta chileno, Pablo Neruda, que se llama Residencia en la Tierra. Probablemente una obra de crítica literaria muy importante de un escritor mexicano que se llama Alfonso Reyes, una obra que se llama El Deslinde. Es sobre teoría literaria. Una cuarta obra, una novela de un cubano que se llama Alejo Carpentier, que se llama El siglo de las luces. Y le dejo, aunque yo escribo poesía, pero le dejo a repartir entre una novela costarricense y una novela colombiana. La novela costarricense sería La ruta de su evasión de Yolanda Oreamuno, que me parece la mejor novela escrita en Costa Rica durante el siglo XX. Les va a escocer a muchas personas que me oigan. Y la gran novela latinoamericana del siglo XX fue 100 años de soledad. Una novela portentosa, cuya calidad, cuyas condiciones y alcances no logró superar su autor después. Sí, perfectísimo. Yo creo que vamos a quedar como con ese sinsabor, porque vamos a querer ahora leer ese tipo de obras que nos acaba de decir don Carlos. Agradecerle a don Carlos muchísimo el tiempo. Esperamos verlo en otro episodio para poder hablar un poquito más sobre bibliotecas y esa nueva ideología que hay. Y esperarlos en el próximo episodio para que estén pendientes también de las redes sociales. Y muchísimas gracias por el tiempo que nos dio don Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Este programa fue presentado por la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional.